Reporte 100. La semana pasada, la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el dictamen con informe de resultados remitidos por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización respecto a la calificación de la cuenta pública del Gobierno del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2022. En sesión de trabajo de la comisión que preside la diputada Natalia Rivera, los legisladores también votaron a favor del dictamen con informe de resultados de las cuentas públicas de los 72 municipios, en el cual se da a conocer que 9 de estos no alcanzaron calificación aprobatoria. La cuenta pública es un documento técnico con información sobre ingresos e egresos, cuyo propósito es comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos se ejercieron correctamente. Y justamente para platicar sobre el tema de la cuenta pública y qué es lo que va a pasar en lo sucesivo, está con nosotros la diputada Natalia Rivera de Movimiento Ciudadano, quien preside la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado. Natalia, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, con el gusto de saludarte, de saludar a tu audiencia y agradeciéndote este espacio para conversar de estos temas que pues a veces son tan técnicos, sí, tan densos, pero que hemos intentado acercarlos al interés de todos y todas las ciudadanas. Sí, cuando estuvo aquí Beatriz Huerta, la titular del ISAF, del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, la auditora mayor, le preguntaba de los 70 mil millones de pesos, números redondos de presupuesto del gobierno del Estado en 2022, ¿qué cantidad está observada? Y me dijo que entre 80 y 85 millones de pesos. O sea, de 70 mil observados están entre 80 y 85 millones de pesos. Es una cantidad muy poca. Ya casi le llega a Claudia Pavlovich, Natalia, porque también la exgobernadora presumía tener muy pocos recursos observados. Recordarás, Natalia, también ese caso. ¿Por qué tan poquito dinero observado? Bueno, esa es una pregunta que efectivamente creo que la hiciste correctamente a la auditora mayor, porque finalmente es el ISAF, por precepto constitucional, Juan Carlos, quienes tienen autonomía técnica y de gestión y tienen el personal para hacer esta labor. Incluso es relevante esta pregunta a la luz de que la propia Suprema Corte de Justicia en algún momento ya resolvió un asunto similar y los argumentos han sido justamente esos, que son el ISAF y con su autonomía técnica y de gestión quien tiene la facultad de determinar tanto las observaciones como los montos por aclarar. Estoy aquí buscando en el dictamen porque creo que el monto por aclarar es un poco mayor a 85 millones de pesos. Sin embargo, bueno, sería así el ISAF a quien sin duda alguna le toca establecer por qué fueron esos montos por aclarar. Ellos en el ISAF se empezó con una nueva metodología de auditoría que se llaman auditorías integrales, que justamente toman vida ahora para cuenta pública 2022. Y bueno, creo que en ese sentido habría que valorar si estas tipos de auditorías sí efectivamente tienen la profundidad. Hay que reconocerles que tienen una gran ventaja, Juan Carlos, son de una gran facilidad en su lectura. Sí. Con otro tipo de auditorías teníamos que leer por dependencia, por entidad y por municipio hasta 14 documentos, eso era prácticamente, lo hacía imposible. Ahora se leen 2 documentos por auditoría, lo que implica que al poder leerla, bueno, se amplía la posibilidad de que te enteres, te informes de qué pasó con esas auditorías. Sí, ¿esto qué significa, Natalia Rivera? Que se hayan observado 80 millones, bueno, a reserva de que el dato nos lo puedas corroborar, es la cifra que yo recuerdo que nos dijo la auditora mayor, de un universo de 70 mil. La misma pregunta que yo le hacía a Beatriz Huerta, la auditora mayor, ¿significa que en el gobierno del Estado se gasta muy bien, de manera transparente y no hay ninguna irregularidad? Y palabras más, palabras menos, me dijo que sí, que así era. Bueno, esa es la opinión de la auditora. Sin embargo, es importante recordar, y esto no es la primera vez que lo digo así, tengo años diciéndolo, que una auditoría no es una
calificación sobre, digamos, la integridad con la que se gasta el recurso, sino básicamente tiene que ver con el cumplimiento de la ley. Cuando un auditor llega a hacer una auditoría, lo que tiene en una mano es la documental con la que se acredita el ejercicio del gasto, pero en la otra lo que tiene es la ley o la norma o la regla de operación con la que se ejecuta ese recurso. Entonces, básicamente, lo que se audita es si se ejecutó conforme a la ley o no. Entonces, bueno, yo creo que cuando se observa algo, lo que se observa es un desapego de la ley en la ejecución de ese recurso, Juan Carlos, más que, bueno, al menos yo en lo personal, más que una valoración de juicio sobre la integridad o no en la ejecución del recurso, la valoración sería si se apegó a la ley, a la norma, a los criterios, reglas de operación de esos fondos, porque son muy variadas, de fondos federales, fondos estatales, cada fondo federal tiene sus propias reglas, entonces sí tiene su grado de complejidad el ejercicio de recursos públicos, sobre todo federales. ¿Quedan conformes los diputados con el trabajo que hizo el ISAF de la auditoría del año 2022? Mira, eso se votará, Juan Carlos, el próximo miércoles, el miércoles 11 de octubre en el Pleno del Congreso, porque quien tiene la facultad constitucional de aprobar o no las cuentas públicas es el Pleno del Congreso. Yo creo que habría que esperar, a mí me va a parecer muy interesante ese día, la votación del Pleno del Congreso, y conforme se vote, los grupos parlamentarios hacen un posicionamiento. Yo creo, Juan Carlos, que sería muy interesante escuchar qué opinan los grupos parlamentarios, porque finalmente los diputados votan en razón o votan regularmente de manera conjunta como grupo parlamentario. ¿Qué dirá el grupo parlamentario del Acción Nacional, o el de Morena, o el de Nueva Alianza, o el PES, o el mío propio de Movimiento Ciudadano? Eso lo podríamos ver el miércoles. Lo que sí es que la Comisión de Fiscalización cumplió al tener mecanismos transparentes para la discusión y análisis de la cuenta pública, al tener cuentas públicas en lenguaje ciudadano, al tener la documental accesible de manera transparente y abierta en el micrositio. Es decir, la parte que nos tocaba de hacer esto con la máxima transparencia y rendición de cuentas, creo que lo cumple la Comisión de Fiscalización. Que me gustaría masificar aún más este tipo de información. Yo creo que como comisión vamos a avanzar en eso para que sea mucho más accesible. Tenemos ahí planeado algunos talleres para cómo leer los informes de cuentas, porque al final lo que como comisión nos toca es justamente eso, que las discusiones sean abiertas, que la información esté accesible, que podamos tener informes en lenguaje ciudadano, para que una vez que las y los diputados voten en el Pleno del Congreso, los ciudadanos puedan cuestionar directamente a los diputados las razones de su decisión, pero también puedan conocer con mayor profundidad qué dicen las cuentas públicas. Sí, finalmente te pregunto, Natalia, ¿cómo salen los municipios de Hermosillo y Cajeme en este informe 2022 del ISAF en cuanto al ejercicio de su gasto, tanto en Hermosillo como Cajeme, pensando en que la audiencia ahorita que nos escucha está en Obregón y está aquí en Hermosillo? Bueno, mira, te comentaré, los municipios que no aprobaron sus cuentas públicas fueron Bacanora, Babiácora, San Ignacio, Río Muerto, Benito Juárez, Huachinera, Conchi, Bacu, Maltar, Naco. Hermosillo y Cajeme, ambos municipios obtuvieron unas calificaciones que están arriba del 90. Luego entonces, digamos, esos estarían en el grupo de los que recibieron con mejor calificación versus los que te acabo de leer, que están en el grupo, digamos, de los que el ISAF considera que después de la auditoría no aprobaron las cuentas públicas. Muy bien. Natalia Rivera, muchas gracias. No, muchas gracias, Juan Carlos, a la orden. Es la presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado. Reporte 100.